Tertulia 360. Contando experiencias. Hola a todos mis queridos oyentes de Tertulia 360, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos de invitada a una docente que inició en los años 70 y vamos a tener una charla súper comparando obviamente la educación de esa época a la actualidad. Gladys, bienvenida a Tertulia 360. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, con muchísimo gusto aquí participando de la experiencia que he vivido como maestra. Claro que sí, Gladys. Bueno, cuéntanos primero que todo, ¿eres docente de qué? Mira, mi área en la cual yo me desenvolví es el área de biología y química. Fui docente con estudiantes adolescentes de básica y básica media. Súper. ¿Y cuántos años fuiste docente? 38 años. Uy, bastantes. Bueno, Gladys, ¿y a ti qué te enamoró de la docencia? ¿Qué te llevó por ese camino de decir yo quiero estudiar para ser docente? Bueno, como tal, en mi iniciativa de proyecto de vida no pensé ser docente. Realmente yo inicié una etapa de trabajo social, más o menos muy joven, en grado décimo, por decir algún momento, con una institución del Estado que se llama Capacitación Popular. Y allí inicié alfabetizando a personas adultas. Sí. Y pues me pareció muy interesante, realmente me pareció muy interesante ver uno cómo le podría contribuir a las personas en su desarrollo como personas a la vida, ¿no? Y ahí empezó como la inquietud por la maestría, digo yo, de ser maestra en relación al tema. Y entré a la universidad, posteriormente a estudiar psicología, pero al segundo semestre decidí cambiarme a hacer una licenciatura para ser maestra. O sea, definitivamente te enamoraste de la licenciatura. Sí, definitivamente me tocó el sentir, y al fin y al cabo supongo que uno viene ya con esa expectativa de vida, ¿no? Viene con esa condición para hacer lo que le corresponde a uno hacer en la vida, ¿no? Y mi tarea era ser maestra. Estoy de acuerdo. Mira que, por ejemplo, a mí me pasó. Yo entré a estudiar a la universidad, licenciatura. Yo entré estudiando licenciatura en idiomas y lingüística y estando en el tercer semestre dije, no, esto no es lo mío. Empezando porque me iba súper mal en el inglés. O sea, yo salí del colegio malísima en inglés y entré a estudiar licenciatura en idiomas en inglés. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Entonces yo me di cuenta que yo no había nacido para la docencia. Sí, claro. Entonces, lo que tú dices, todos nacimos con un propósito y el tuyo fue ser docente. Qué bonito eso. Sí. Bueno, ¿tú sientes que te enamoraste de tu docencia? Mira, yo considero que desde el sentir de los haceres que uno tiene para desarrollarse como persona está como esa intuición, ¿no? Yo inicialmente te contaba que resulté involucrada en esto por un trabajo social, de capacitar, de formar, de servir, en otras palabras. Ya cuando ya tomo la decisión de ser maestra, yo lo tomé bajo un concepto que realmente lo viví ante un grupo y decía, no, yo siendo maestra puedo cambiar el mundo, porque a través de esto que voy a desarrollar puedo ayudar a que las personas, las jóvenes, tengan otras miradas hacia la vida. Y ahí fue cuando ya tomé la decisión de hacer la licenciatura. Súper. ¿Y tú sientes que en los años que duraste siendo docente pudiste lograr ese impacto en tus alumnos, de de que ellos cambiaran de pronto su visión? Claro que sí. Definitivamente la responsabilidad de ser uno maestro, como docente, es transformar todo lo que una persona en su futuro va a realizar. Es educar desde esa instancia la condición de persona, la condición de sus propósitos de vida, de sus proyectos de vida, de generarles ese acoplamiento con la sociedad, a enseñarles a que el mundo tiene una cantidad de cosas en las cuales como personas se pueden desarrollar y enseñarles a tener, ¿qué te digo yo? Como fuerza, como voluntad, enamorarse de lo que quieren para poderlo conseguir. Entonces, yo creo que en eso está centrada la condición de ser uno maestro, de ser uno docente. La academia como tal, cuando uno habla de su condición del conocimiento, en el caso mío la biología y la química, son puentes en los cuales uno ya desde esa esencia misma de sentirse uno maestro, lo tiene como un medio de formar, ¿no? Que el conocimiento ya más intelectual es como la herramienta con la cual uno va formando a los chicos en su responsabilidad,
en su condición de ser y en su condición de proyectarse, en la condición misma del rendimiento a través del trabajo de la asignatura, ¿no? Así es. Es decir, eso es como la esencia, bueno, no sé si en todos los maestros como tal la tengan en esa significación. Para mí era en esa significación, porque la academia está en todas partes, ¿no? La información está en todas partes, están los libros, hoy día pues con toda la apertura de la tecnología tú la vas a Aún más. encontrar, ¿sí? Pero la construcción y la formación de la persona, siendo uno maestra, es construir para esa persona las mejores oportunidades para que se desarrolle como persona, como tal y como ser social. Así es, qué bonito lo que nos cuentas. Y bueno, ¿tú qué consideras que durante los años de docencia fue como lo más desafiante de esta carrera? Trabajar en el sector público, la educación en el sector público. Yo venía inicialmente uno inicia trabajando en colegios privados, Sí. que son otra connotación, tienen otras condiciones, tienen otros contextos, otros estilos en relación al mismo ser de ser maestro. Porque ellos tienen unas facilidades y unas condiciones muy favorables y la misión de la educación a veces o de estudiar es un puente para seguir sus quehaceres. En la educación pública es contribuir a que se formen ciudadanos, personas que velen por la condición de su ser y estar de ser ciudadanos de un país. Más trascendental, porque los de la educación privada que se habla, pues ya son personas que tienen toda una cantidad de favorabilidades en su ser y hacer. Están los padres, son personas muy pudientes, tienen muchos recursos y ya están como encarrilados a su futuro. La educación pública hay que estimularlos, hay que decirles, ustedes pueden hacer cosas grandes, ustedes pueden crecer, pero hay que ponerle todo el ahínco de la responsabilidad, de generarles valores y de Claro. construirlos para que lleguen a cumplir esas metas. Entonces me pareció que el reto más interesante y en el cual uno, desde mi sentir, se desarrolla y se plasma como maestro es en el sector popular, en el sector de que realmente necesitan de uno. Claro, tienes toda la razón. Sí, por ejemplo, hemos hablado con muchos docentes, lo que tú dices, de colegio privado y colegio público, distrital, y si nos han explicado un poco el tema de las diferencias, ¿no? No solamente en temas, lo que tú dices, de que los chicos de un colegio privado pues tienen más posibilidades, no solamente del acompañamiento de sus padres, sino obviamente pues tienen mayor adquisición a muchos, o sea, muchos implementos que se necesitan, no sé, por ejemplo, tener sus útiles escolares. Entonces, qué bonito que vas a nombrar eso, porque a veces la gente, o sea, los papitos desde sus casas y desde sus perspectivas ven a los docentes y dicen, no, es que un docente tiene que limitarse y enseñarle lo mismo tanto a un chico de colegio privado como a un chico de colegio distrital. Y lo que tú dices, o sea, realmente o sea, hay diferencias y eso es importante marcarlas. La intención es definitivamente totalmente distinta, porque pues en mi experiencia que trabajé en un colegio bastante pudiente, digámoslo así, entre comillas, en donde sus padres de los estudiantes, personas con muchos recursos, pues ahí los chicos estudian porque ahí es lo que yo te decía anteriormente, es un puente porque hay que hacer cosas y los padres ya tienen toda una estructura desde su condición de ser para ellos como personas. Es decir, Sí. el camino ya está muy creado, Sí. el sendero ya está muy dado, inclusive pues ya prácticamente ellos no se tienen que preocupar por eso porque ya prácticamente existe. En el otro lado no, en el otro hay que cultivarlos, hay que desarrollarlos, hay que motivarlos para que alcancen eso y mucho más, ¿no? Claro. De calidad de vida, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, en el tema de metodología, yo supongo que tú te entablaste alguna metodología que manejabas con tus alumnos. Ahí van dos preguntas, es ¿qué tipo de metodología tú manejabas generalmente? Y esa metodología cambiaba de acuerdo a si era un colegio, por ejemplo, privado o un colegio público. Sí, claro. Las metodologías se fundamentan en los recursos, ¿no? Uh-huh. Toda la didáctica de acuerdo a los recursos que la institución provea para desarrollar pues, las actividades, sea más que todo académicas, si vamos a hablar de un colegio privado, ¿no? Sí. Hay muchos recursos, entonces las cosas se hacen con mayor facilidad para los chicos, ¿sí? En el colegio privado hay que ser creativo, en el colegio privado, bueno, en ambos colegios hay que ser creativo, tanto en el público como en el privado, pero en el público pues hay que buscar herramientas
demasiado básicas que a veces vienen de su propia casa o que el colegio por algunas circunstancias no las posee. Entonces hay que empezar a ser creativo para llegar a todos esos procesos metodológicos que se tengan para desarrollar las didácticas, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Bueno, y por ejemplo, de la época en la que tú fuiste docente a la actualidad, ¿tú sientes que la educación ha cambiado mucho? ¿Ha tenido mucha diferencia? Por supuesto que sí. Especialmente en lo que se hace referencia a lo que son los valores, ¿no? La Sí. construcción misma del ser por el ser. Porque en mis inicios la fundamentación estaba en formar, ¿sí? Formar a la persona a través de toda esa ideología, de toda la filosofía que el colegio ofrecía como institución a sus estudiantes, ¿sí? Y los padres de familia, ¿no? Entonces, que los valores, que la responsabilidad, etcétera. Hay muchas cosas más que se podrían resaltar. Y esa era la intención, y para eso establecíamos unos parámetros, digamos, de organización, Sí. como era el manual de convivencia, Así. como era toda la exigencia desde su sentido de la persona, de su presentación personal, en la misma manera de cómo desarrollaban sus trabajos, la manera en que se le exigía a un estudiante proveer del conocimiento, ¿sí? Con mucha exactitud, con mucha claridad, ¿sí? Y se trabajaba con mucha más responsabilidad de los estudiantes en ese momento. Y el grado de exigencia de uno como docente era muy paralelo dentro de la academia, dentro de la personalidad. Entonces, un estudiante tenía que ser muy coherente dentro de su responsabilidad y su condición de persona, ¿sí? Aunque obviamente hay casos excepcionales, hay chico pillo, el chico terrible, el chico que se sale del margen, que no sé qué, pero el chico piloso, ¿no? Sí, pero de todas maneras, a pesar de que era el chico diferente, el chico pero tenía claro que había un rol de unas normas, de unas reglas que cumplir. Y las respetaban, ¿no? Y las respetaban, claro, por supuesto que sí. Necesario. Sí, porque era pillo por llevar la contraria, pero era consciente de que no se podía exceder, ¿sí? Y el colegio también establecía, digamos, parámetros de aceptaciones. Es decir, por ejemplo, nunca se llegó a ver violencia en un colegio. Yo te estoy hablando, más o menos empecé ya como tal, siendo maestra de bachillerato, en donde el grado de exigencia era muy acople a todo lo que era la responsabilidad y el comportamiento. Entonces, los grados de agresividad o de irrespeto con el docente o inclusive con los mismos padres, eso era absolutamente no visible, es decir, eso no se veía en las instituciones, ¿sí? El maestro era una persona de autoridad, el maestro era el que los estudiantes y los padres de familia creían en la condición del maestro, ¿sí? Entonces, eso se fue cambiando por muchos aspectos dentro de la misma idiosincrasia de lo que es la educación en el sistema, ¿no? Estamos hablando del sistema aquí de Colombia, ¿no? Entonces eso fue demarcándose sistemas de evaluación diferentes, sistemas de valoración diferentes en relación a las personalidades. Y diría yo, quizás demasiado flexibles en algunas circunstancias, que yo creo que han llegado a extremos hoy día en donde uno ve muchos aspectos de las personas, de las nuevas generaciones, siendo padres ellos en relación a los nuevos hijos o las nuevas generaciones. Se ven unas situaciones bastante complejas. Claro, y lo que tú dices es cierto porque mira que a veces yo analizo y yo digo, bueno, es que incluso desde los mismos papás, ¿no? Viene el tema, porque yo me acuerdo en mi época, que no fue hace mucho que yo salí del, bueno, más o menos, que salí del colegio, pero mira que cuando yo estaba en mi colegio, yo me acuerdo que a uno le daban nervios, o sea, uno decía como no, tengo que entregar mis trabajos, tengo que entregar mis tareas, porque si no me va a sacar mala nota, y entonces tengo que después ver cómo puedo recuperar esa nota, o sea, como que se causaba esa necesidad de uno tener su responsabilidad, ¿no? Pero hoy en día yo siento que el tema, lo que tú dices, el tema se ha dejado como llegar a un nivel muy alto de irresponsabilidad en cierta manera, por decirlo. Entonces los chicos si presentan o no presentan trabajos, pues como que no se preocupan. Y mira que, por ejemplo, mis hijas están en un colegio distrital y allí se ven mucho, o sea, yo veo la cantidad de chicos que pierden materias y ni siquiera se preocupan por el tema de la recuperación, sino es un tema como de, bueno, perdí, pues bueno, tarde o temprano me tendrán que pasar, ¿sí? Como que sienten esa necesidad de que el mismo profesor lo va a pasar a uno. Pero lo que tú dices, antes le inculcaban a uno ese valor como de la responsabilidad, ¿no? Y uno sentía la necesidad de cumplir con sus trabajos, con sus tareas, el respeto hacia el docente era muy diferente. Por ejemplo, mira,
tuvimos un profesor aquí muy jovencito y él me decía, Camila, los papás llegan a reunión conmigo a hablar de los chicos y no creen que yo soy el profesor por ser joven. Y entonces desde ahí ya se ve como ese irrespeto de que no, entonces el trato hacia el docente por ser joven, entonces es algo, es una falta de respeto, entonces ¿será que sí le creo? ¿Será que no? Pero ¿qué va a saber decirme si soy más mayor yo que este muchacho? Entonces desde ahí ya parte el irrespeto y obviamente pues eso se imparte en los chicos, ¿no? Claro que sí. Y en las visiones también, mira, cuando tú haces la referencia del ayer y el hoy con relación al docente que nos comenta, todo eso ha tenido una transición bastante marcada a través de la historia. ¿Sí? Yo empiezo a ser docente por dar un punto de claridad al respecto en los años 75, 76, donde la exigencia era absolutamente determinante. El chico tenía que responder con alta calidad toda su condición académica, junto, como yo te hablaba, de su condición como persona, ¿sí? El Sí, respeto, la condición de su condición de personalidad en cuanto a sus atuendos, en cuanto al respeto a la institución. Es decir, habían muchos factores de exigencia dentro de lo que era la institución, ¿sí? Se, así fuese privada o así fuese una institución pública, se mantenía esa condición, se miraba bajo esa condición. Pero al mirar la parte media, te estoy hablando más o menos, ¿qué te digo? En los 85, ¿sí? sí, 85 al 90, empiezan a cambiar las modalidades del sistema en relación a la evaluación. Entonces, la evaluación se convierte en un concepto en donde el alumno muestra su capacidad de responsabilidad, ¿sí? Que es como su intención para superar el curso, ¿sí? Y al cambiar la época, entonces ya la parte académica viene a cambiarse por una flexibilidad dentro de las condiciones. Entonces, en una época, 3 asignaturas perdías tú el año, ¿sí? Ya luego vienen las áreas, entonces ya no se habla de asignaturas como tal, sino las áreas según las asignaturas. Entonces, sí. se hace un agregado ya de planificación en relación al rendimiento académico, que se hace diferente. Entonces, ya tú no vas a perder 3 materias, sino vas a perder tres áreas. Entonces, ahí esas 3 áreas ya no son 3 materias, sino pueden ser 5. Así ¿Sí? es. Entonces, eso ya genera demasiada flexibilidad ante la responsabilidad. Entonces ya no hay por qué preocuparse, ¿no? Y luego vienen los sistemas de recuperación. Entonces, no, tú puedes perder, pero puedes recuperar, decíamos nosotros los docentes en ese momento, la recuperación de la recuperadera, ¿no? Así, Sí, ¿cuál responsabilidad hay ahí? Ninguna, sí, simplemente facilismo. sí. Eso contribuye a la condición de ser como persona, Ujú, ¿sí? Ya no me importa responder o no porque me da igual. es cierto. Y eso es estructuralmente para la persona como tal y para el conjunto de una familia y para una sociedad es bastante complejo. Claro. Bueno, Gladys, por ejemplo, a todos los chicos que hoy en día sueñan con ser docentes y de pronto están en su carrera o no han iniciado su carrera, ¿cuál es el consejo más sabio que tú le puedes dar a estas personas, teniendo en cuenta pues todos los cambios que ya hemos ido hablando en la charla, ¿no? Bueno, cuando tú me haces la pregunta del hoy, es bastante compleja porque los jóvenes de hoy quieren cosas que estén hechas, ¿no? Y formar personas no está hecho. Ujú, Son etapas y son procesos. Entonces, el nuevo maestro tiene que estar como muy bien preparado para el reto de encontrarse con estos nuevos jóvenes, con todo lo que esta nueva era está mostrándole a través de la tecnología, porque hoy la que reina en el universo como tal, y en este planeta, y en este país, y en todos los sitios que estamos, es la tecnología. así es. Entonces, ese es el enfoque real a donde tiene que apuntar un maestro de hoy con relación a la parte, digamos, técnica, ¿no? Porque la tecnología es técnico, todo lo práctico, todo lo evidente, pero la parte humana no está ahí contemplada, Ujú, que es la que en este momento yo la veo demasiado frágil en la sociedad, así es. muy frágil, y que es la esencial, porque la tecnología es
digamos, cambia todos los días, ¿no? La persona debe estructurarse para poder hacer esos nuevos cambios como persona, sin dejar de ser persona como ser humano, ¿no? Te estoy hablando Claro, desde ese punto de vista la parte de la humana. dignidad Ujú. humana como ser ente de una sociedad y entre esa sociedad la familia, ¿no? Porque son Sí. los núcleos que permiten pues los roles de un sistema, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, obviamente tocaste un tema muy importante que es la tecnología Ujú. y ya iba en paso para ella, pero me diste como la apertura a hacerte cierta pregunta y es, ¿tú consideras que la tecnología, porque en la época en la que tú hiciste la docencia, pues obviamente la tecnología era algo muy, por decirlo, muy mínimo o no existía? O sea, muy básica. Bueno, depende de como tú quieras interpretar el concepto, ¿no? Siempre hay tecnología en todo. Lo que Ujú. pasa es que en mi época la condición de los recursos eran demasiado como empíricos a hoy día, ¿no? Había que crearlos, pero siempre había una forma de hacerlo de una manera de aprendizaje a través del concepto del conocimiento, ¿sí? Sí, Que era la tecnología, que era, por ejemplo, si lo vamos a hablar desde el punto de vista de, ¿qué te digo yo? Del conocimiento a través de lo que son todos los elementos y documentos e informaciones que existen dentro de la investigación. Tú tenías que ir a la biblioteca, ¿sí? A consultar el libro, no el libro, los libros, ¿no? los libros. Porque tú te ibas a una biblioteca a estudiar prácticamente, llegabas a las 8 y salías a las 5 y te habías que mirado 20 Uy, libros, sí, para ¿sí? encontrar Entonces con había exactitud. mucho ejercicio intelectual de trabajo y de disciplina para hacer eso. Y el recurso en ese momento, ¿cuál era? Pues la tecnología era el texto, la elaboración del texto o lo que se tuviera en ese momento en relación a ciertas herramientas de, digo yo, de ilustraciones, de mapas, de qué sé yo, pero esa era la tecnología que se tenía en ese momento, ¿sí? Ya empiezan a aparecer ya lo que es, hablemoslo así, lo que es la máquina de escribir, lo que ya viene la Sí, parte eléctrica de la máquina y empieza a aflorar todo el sistema de los computadores que aparecieron en ese tiempo que había que, ¿cómo era que se decía? Eh, que los hacían en unas tarjeticas, no recuerdo el nombre preciso, tabuladores que llamaban como tabuladores, que eran las más grandes máquinas, empieza a aparecer toda esta parte de la tecnología y hacerle el conocimiento más fácil, más tangible para que lleguen a las personas, ¿sí? A hoy, que ya está, por eso te digo, de lo poco que uno hace en nuestro momento de historia, pues esto cambia todos los días, ¿sí? Entonces, para un docente, que es lo que estamos hablando, en cuanto a los recursos, pues hoy el docente tiene que necesariamente estar dentro de esa condición, ¿sí? Pero sin perder la condición de que ese recurso de tecnología también se le vuelva un recurso humano, claro. ¿sí? No se queden solamente en el facilismo de la máquina, del celular o del computador o de lo que se tenga como herramienta, sino que tengan claro que el papel del maestro, si todavía se puede rescatar desde lo que lo voy a decir, formador de una condición humana, hay que acoplarla con mucha claridad a la nueva era de la pedagogía y de Claro. la didáctica. Hay que tener mucha claridad. Yo alcancé, si me permites hacer como un paréntesis del Claro que tema, sí. en mis 38 años de vida, pues obviamente como docente tuve que pasar por muchas etapas de reconstrucción didáctica, ¿no? Ujú. Sí, yo inicialmente trabajaba mucho en la educación personalizada, que era hacer las guías individuales y tener un acompañamiento casi individual con el estudiante o por pequeños grupos, que era una educación muy cercana y muy personalizada, porque era que estaba uno con el estudiante desde su condición de ser, ¿sí? Hoy día, si hacemos la comparación, el que está es el computador o es el celular, ¿ves? Entonces, ya hay una distancia entre lo humano, ¿sí? Y la Sí, máquina, ¿sí? Está entre lo humano. ¿Qué hacía yo? Cuando empieza, digamos, te estoy hablando más o menos de la era del 2000, que digamos, que ya aparecen los celulares en los colegios, ¿sí? Y que ya el discurso ¿qué te digo? De manejar las herramientas de los audiovisuales, de todas las herramientas que uno tenía a veces, o del laboratorio, qué sé yo, y los talleres, entonces ya los chicos, o los libros, ya a los chicos no les querían los libros, ya no, eso no, sí, entonces era el celular el que funcionaba, entonces simplemente hay que coger herramienta, el celular.
que llegábamos a un colegio público, no todo el mundo tiene celular, no todo el mundo tenía datos en relación para el celular. Entonces, ¿quiénes tienen? Fulano, sutano, perencejo. Entonces, bueno, hacíamos la explicación, la introducción de la clase, qué sé yo. Bueno, me hacen el favor, en tal página, tal, aquí están los datos, abran ahí, se reúnen en grupos de a 3, de a 4 y saquen el celular y trabajen. Me quité el problema del celular. Claro, o sea, tú pusiste la tecnología a tu favor para poder también tener una metodología de desarrollar enseñarles. la didáctica de las clases. Súper. ¿Sí? Porque no había otra manera. Y hacer las didácticas de la clase, preparar la clase, todo teníamos que trabajarlo. Bueno, yo me preocupé por ese detalle, buscar todas las herramientas a nivel tecnológico, a nivel de las páginas, aprender a manejar eso, porque yo soy obviamente del siglo pasado, Claro. que estaba viviendo en este nuevo siglo, me tocaba reacomodarme a esa nueva condición. Eso tiene que hacer un maestro, sea de la época que sea. Si estamos hablando del maestro de hoy, pues obviamente nace con la herramienta, porque nació Sí, con la ya herramienta. se les facilita pero, más. Exacto, pero es cómo utilizar esa herramienta, pero ya mirándola desde el aspecto humano, porque la tecnología ya está hecha y cada día está mejor, entre comillas, ¿no? Está mejor. Entonces, ¿cómo es la parte humana? ¿Cómo usted va a desarrollar esa parte humana con ese estudiante a través de ese recurso de la tecnología? Porque usted no puede ser indiferente a la condición del ser humano como tal. Claro. Sí, que es lo Claro. que se ha venido perdiendo últimamente. Y me encanta lo que dices y esos consejos que les das a los docentes porque hay docentes que lo olvidan. Hay docentes que hoy en día, no sé si todos, obviamente no puedo generalizar, pero sí sé que hay muchos docentes que lo que tú dices, o sea, ponen la tecnología a su favor, pero no la saben utilizar de la forma adecuada. O sea, pierden esa parte humana que tú dices y yo considero que eso debería ser algo que aún debería primar en el tema de la educación de un niño. Porque lo que tú dices, están creando seres humanos que van a salir a un mundo y la tecnología no siempre les va a resolver todo, ni la tecnología siempre les va a solucionar la vida. Entonces pasa lo que sucede hoy en día, que salen muchos chicos del colegio y salen muchachos que cualquier tema ya los deprime, no saben cómo manejar las situaciones porque no se les enseñó desde el colegio esos valores básicos de responsabilidad, de compromiso, del respeto. Entonces llegan sin un control a una universidad, a un trabajo, y cuando se encuentran con el mundo real es donde ya los chicos empiezan a sufrir de las depresiones, ya no quieren trabajar, ya no quieren ir a estudiar. Entonces qué bonitos esos temas que tú has tomado puntuales y esos consejos que tú les das a las generaciones nuevas. Sí, y yo rescataría algo de lo que tú estás diciendo, de la parte humana en relación a la fragilidad de los jóvenes de hoy día. Sí. Lo que pasa es que, retomando ese detalle que tú hablabas y yo hablaba contigo, de la tecnología, de nuestro conocimiento en la época de ir a la biblioteca, eso te implicaba a ti un esfuerzo como persona, un interés como persona, un querer hacer como persona y buscar que tu trabajo, que estabas poniendo todo lo mejor de tu ser para ese trabajo X, lo ibas a crear con todo ese entusiasmo para obtener esa satisfacción de haberlo hecho. Hoy día los chicos no tienen esa oportunidad. ¿Por qué? O porque la estrategia no se le ha permitido llevarlos a eso, o porque simplemente la tecnología les resuelve el problema. Te voy a sacar un ejemplo que me acabo de acordar de mi historia patria de maestra. Cuando empieza a aparecer todo lo que es la parte de la información en los computadores y que tú encuentras ahí que los chicos hacían los trabajos, por ejemplo, les decía, bueno, me van a hacer un trabajo que tenga que ver con la biotecnología en relación a la agricultura. ¿Sí? Bueno, les daba el tema, estoy hablando de un tema más o menos de los grados décimos, ¿no? Para poner en claro el contexto. Sí. Entonces se le daban todas las guías para trabajar el tema. Entonces los chicos simplemente entraban a internet, sacaban, copiaban, cortaban, copiar y pegar, sacaban, sí. copiaban y llegaban allá con todo su formato y tal. Y tenían una maestra que no miraba trabajos, sino que leía los trabajos. ¿Sí? Entonces, ese hecho del maestro leer el trabajo, de darle la coherencia al trabajo, le da al estudiante también la condición de decir, miércoles, si no me queda esto bien coherente,
la vieja, como le decían a uno, Así. se va a dar cuenta, ¿sí? Se va a dar cuenta, efectivamente. Entonces llegó un momento en que yo les decía, qué pena, pero es que yo aquí no necesito trabajos de recortes. Yo necesito es que ustedes desarrollen su condición intelectual y piensen Así es. y que trabajen mentalmente, que aprovechen de ese talento. Eso no tiene sentido. Entonces los trabajos los vamos a hacer otra vez manuscritos. Pero como así se entrega el trabajo, manuscrito, y me lo traes más o menos en 3, 4 páginas. Tenían que escribir. Claro. ¿A qué hago ese esfuerzo? A lo que hablábamos anteriormente. Hay que ponerle interés, hay que ponerle... Le tocaba leer ahí en el computador, sacar la frase, hacer el trabajo coherente. Está trabajando, está poniéndole un interés, está poniéndole una responsabilidad. Que sea muy, como decía, muy escuelero, comillas, Sí. ¿sí? No, es que la procedura, no importa. Pero al final de las etapas de la vida, no del trabajo, eso te está contribuyendo a tu personalidad, a tu desarrollo, en cosas micros, porque esos son detalles micros. Pero esa fue una estrategia que yo desarrollé en un grado 10º que me pasaba así. Y con eso sirvió para que nosotros decimos, dijo, no, porque es así, ¿no? Esa vieja se armó ahora, imagínense que nos toca escribir, que no sé qué. O lo hacen bien, o lo volvemos allá. Claro. Eso ya generó de responsabilidad. Tienes razón, mira que por ejemplo, yo voy a entrar a una historia que me pasó a mí casualmente. En mi colegio yo también era así, habían profesores que lo que tú decías, no se tomaban la tarea de leer lo que uno hacía de trabajos, entonces como que entregó el trabajo, listo, ya, 5. Y uno decía como, ay, esto me saqué 5. Y nosotros teníamos la costumbre, entre el salón, uno normalmente entraba y buscaba la información y uno copiaba exactico, ya sea a mano o copiaba y pegaba en el trabajo y entregaba. Y yo también di con una profesora así, que le leía a uno el trabajo y yo no sé si era que ella cogía como ciertos puntos y los buscaba en internet, yo no sé cómo hacía ella, pero ella se daba cuenta cuando uno no hacía la comprensión de lectura y resumía, ella se daba cuenta. Y entonces empezamos con el tema de devolver trabajos. Y todo el mundo, pero ¿cómo hace para darse cuenta? Y mira, nosotros buscábamos, o sea, incluso párrafos de las partes de abajo de unas páginas de 18 páginas, buscábamos la 17 y el párrafo lo copiamos y no se daba cuenta. Hasta que todos como que adoptamos la responsabilidad de decir como, venga, tocó hacer el trabajo porque es que con ella no podemos. Entonces nos pusimos la tarea y cambia a uno le cambia el chip. Claro, porque es que lo que te decía hace un minuto, esa estrategia hace que la actitud del estudiante cambie ante la situación que se le está planteando. Claro. ¿Sí? Pero es algo, uno, entre tantas cosas que la vida le presenta a uno. ¿Sí? Esa es la finalidad de la didáctica en esas circunstancias que tú acabas de mencionar. Y eso es lo que uno trae a colación cuando trabaja con los muchachos de esta forma. ¿Sí? Y hay que tratar, bueno, en mi caso, que soy una época totalmente diferente, que lo fundamental era formar. Claro. ¿Sí? La academia era importante, la intelectualidad era importante, pero esa era la herramienta para formar. Claro, a mí me quedó sonando algo y es que tú me decías que, por ejemplo, antes se enfocaban más, o sea, se enfocaban no más, pero sí mucho en la parte humana, obviamente el alumno. Y hoy en día tú sabes que se implementa mucho el tema de la educación virtual. ¿Tú sientes que esa educación virtual ha permitido que se pierda esa parte humana de docente, alumno, de trabajar más en tema de los valores, en los chicos? Por supuesto, es que ahí tú simplemente te estás enfrentando al sistema y a la tecnología. ¿Sí? Uh-huh. El individuo como tal se vuelve parte del sistema de la tecnología porque está ejecutando o está recibiendo, pero desde su condición de ser no está sacando su talento, simplemente es como una cuestión como mecánica de allá para acá. Entonces ahí no se ve ni el sentir de la persona en relación al estudiante cuando se le dice, bueno, esa metodología o vas a desarrollarlo así, o se te da la direccional así, o se te corrige de esta manera, ¿sí? Esa parte de convivencia, digamos, de comunicación, diría yo, ¿sí? No es tan tangible afectivamente, no es tan tangible desde el sentir humano, de las emociones, digámoslo así, ¿sí?
porque pues, un computador o cualquier medio de tecnología es frío, ¿sí? Es estático, no te va a dar nada. Eso es lo que hace parte de la formación del ser, de la parte de su condición humana, emocional, intelectual, cognitiva, que eso es su estructura como individuo, que es Sí, lo que yo rescato pues en mi posición de haber sido maestra, ¿no? La condición del individuo, la condición de la persona, ¿sí? En su hacer y en su querer y en su contribuir al mundo en el cual va a vivir o va a sobrevivir además, ¿no? En esa condición. Que pues no sé, no tendría juicio suficiente para decir, bueno, la tecnología, que hay que hacerlo lógico, porque es el mundo en que nos movimos, que nos movemos, perdón. No puedo decir, es que eso no sirve, no, hay que hacerlo. Lo que claro, hay que saberlo es adaptar a las circunstancias. de una forma Y adecuada. ya lo estamos viendo, cuando tú Sí, hablabas del niño deprimido, del niño aislado, es que uno ve a los niños, yo que tengo mi experiencia con una nieta que tengo ya, ella su enfoque es la tecnología, préstame el celular, préstame la no sé qué. Y ahí yo, entonces, le digo, espérate un momentico, vamos a ver cómo es este juego, o enséñame, y a veces me dice, ay, pero es que tú no entiendes, tú es que tú me tienes que enseñar a mí, ¿no? claro, Porque tú estás en una hora. Y eso es comunicación, eso es parte humana, ¿sí? Pero estoy utilizando una herramienta que es el celular, ¿sí? lógico, así es. Sí, ¿ves? Es un enfoque diferente. Yo no estoy diciendo, no lo cojas, no lo mires, no, sí, vamos a mirarlo, interactuamos de tú a tú, de persona a persona, pues ella en su condición de niñez y yo en mi condición de adultez, ¿sí? Pero hay una comunicación a través de esa herramienta, que es lo que nos está, creo yo, mirando y rescatando. Por eso la flexibilidad en la educación, la flexibilidad en la promoción de los chicos en los diferentes cursos, la frustración de cuando llegan a la universidad que requieren de unos talentos, de unas condiciones para desenvolverse dentro del conocimiento mismo de la tecnología, del estudio, de las, como se digo yo, las técnicas de estudio que se utilizaban en una época, pues en ese momento están tan desorientados que no la saben enfocar. Entonces llegan a la universidad y se vuelven un 8. Total. Les parece harto y que ya no puedo con esto. Y en vez de decirme saber cómo busco para solucionar, no, yo ya no más. Y más aún cuando ya salen de profesionales que buscan buscar una profesión en donde se supone que va a ser maravillosa y resulta que se encuentra que la sociedad no les va a ofrecer eso que la universidad les prometía. Entonces, todas esas herramientas que en un momento de la vida se tuvieron, se han ido perdiendo. Por eso tenemos hoy tantos jóvenes de una manera u otra como medio frustrados, ¿no? Sí, En relación a eso. sí, tienes toda la razón. Y bueno, en tus 38 años de docente, Gladys, ¿tú sientes que tuviste un alto impacto en tus alumnos? Uy, no solamente unos. Mm, yo me formo en una condición de exigencia como docente de precisión. Es decir, o tú lo haces bien o lo haces bien. Sí, Eso era exigencia total. ¿Y cómo se medía? A través del conocimiento, de una otra manera. Es decir, tú tenías que, esto lo hago en el enfoque de la evaluación, ¿no? Tú tenías que estudiar, de preparar tu evaluación con toda la ley, porque la exigencia de la evaluación así te lo iba a exigir. Entonces tú tenías que estudiar, ¿no? esforzarse. Esforzarse y preparar las evaluaciones, ¿sí? No quería, bueno, pero sí lo fui. Esa maestra cuchilla, ¿no? Esa Sí, maestra que, uy, el diablo, nos tocó con Gladys, no, terrible, mejor dicho, ¿no? Era como el coquito a ratos en relación a la exigencia académica en esa mirada. Y tuve una experiencia muy difícil y que realmente, uy, contarlas hasta es bastante dramático. Mm, con un chiquito. Eso era como un grado sexto o séptimo, era chiquito, de 11, 12 añitos tendría. Estamos en una evaluación y como tú sabes, los pupitres en línea, todo el mundo, recto, no respire, qué sé yo. Y entregamos las hojas y todo el mundo tenía que estar ahí frente a su hoja pensando, concentrado. concentrado y todo.
estaba eso y yo no ahí como buen policía, ¿no? No me saque la hojita, no me saque trampa, no me saque, porque La era de eso, copia. porque eso es deshonestidad. Claro. Sí, eso es falta de ser honesto. Entonces uno tiene que dar lo que sabe, lo que debe, y hay que prepararse para eso. Esa era la filosofía de sacar la trampa, ¿no? Y estar pendiente de eso. Y estando yo, cuando yo voy hacia la parte del aula, del salón, hacia la parte de adelante y todo, y me encuentro que hay un estudiante en la silla y él debajo de la silla había un charco de agua. Y yo le digo, oye, ¿qué pasó? Y el niño me miraba así, con los ojos fijos, y ni me hablaba. Y yo dije, miércoles, ¿qué le pasó a este niño? ¿Está enfermo o algo? Mi reacción, que es lo que te digo que fue dramático, ¿qué diablos pasó con este niño? Porque está así, está panicado, asustado, mejor dicho. Entonces, le dije, es que estás enfermo. Le dije, ¿tienes algún problema? Porque el niño se orinó, así sencillamente. Él se orinó en el puesto. ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún problema? No me hablaba. Entonces yo le dije, tranquilo. ¿Te puedes imaginar esa maestra así? Bajar, Claro. relajarse. Tranquilo, no te preocupes. Ya llamamos a la persona que te ayude aquí. Vas sal del salón. Y todos los niños, pues imagina el contraste de todos sus compañeros y esto que ya pasó aquí, qué sucedió aquí grave, ¿no? El drama consiste en que para mí en ese momento fue muy dramático porque dije, ¿yo qué estoy haciendo? Para generarles tanto pánico en una evaluación a Claro. un ser indefenso. O sea, el impacto que tuvo en el niño eso. El susto que decía miércoles, si yo no paso, bueno, yo no sé Ay. qué drama en su corazón y en su mente estarían, pero para mí eso fue una experiencia total, O sea, te marcó. marcada, totalmente. Porque yo lo único que dije, es tanta mi exigencia, es tanta mi verticalidad con los niños, que ellos ya no entran a la evaluación como tal, sino ya están bien en esa, pucha, ¿qué va a pasar aquí si no paso, no? ¿Ve? Es el contraste de lo que cada uno siente. Eso yo no lo tenía en cuenta. Usted me Claro. responde y punto. ¿Sí? Y es tu responsabilidad y punto, ¿verdad? Por eso me decían que a ratos era muy cuchilla en relación al tema, ¿no? Eso me permitió abrirme de otra manera. O sea, Sí. eso tuvo un impacto positivo en ti. Claro, por sí, claro, más humano. Sí. Es decir, una cosa era el discurso de la exigencia, la formación y todo, y otra cosa es cómo acercarse ante una persona tan vulnerable. Claro. Y que uno está ajeno, es ignorante, porque en ese momento me sentía totalmente ignorante de la situación. Entonces, eso cambió, bueno, ahí vienen otros roles, vienen a acompañar al niño, cambiar la faceta, ponerse una otra expresión y decirte ya después de que pasó ¿qué fue lo que pasó? Porque yo hablé con él, ¿qué fue lo que te pasó? Dijo, es que yo le tengo mucho miedo a usted. Ay, Dios. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, es que a mí me da miedo perder la materia, porque es que usted se enoja mucho. ¿Y qué sentiste tú cuando él te dijo eso? No, pues cuando imagínate, yo una contradicción, ¿no? Se supone que yo hago esto y estoy haciendo lo otro. Reevaluar. Entonces ya me volví más cerca, no tan cerca porque tú sabes que los jóvenes, como dices, es como la medida puntual, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Porque si da uno mucho, se le salen de las manos. Sí. ¿Sí? Y si uno no les da mucho acercamiento, pues entonces se vuelven la persona fría, cortante, miedosa, que no lo quieren a uno porque no se acerca, ¿no? Es muy alejado, ¿no? Entonces, ahí establecí ya como un equilibrio en la condición de acercamiento. Dije, a ver, ¿cómo hablamos? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Entonces, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones, ya, pues traté de hacer una evaluación un poquito menos, ¿qué le digo yo? Que fuera tan recurrente al conocimiento, ¿no? Que fuera una práctica, ¿no? Bajarle un poco el interés, pero igual tenían que responder. Claro. ¿Sí? Tenían que responder. Esa fue una de las anécdotas muy importantes en mi vida de docente, muy importantes. Súper. Y me encanta que hayas contado esto, Gladys, porque puede que haya muchos docentes hoy en día que les esté pasando esto y no sepan identificarlo. Entonces pueden que ellos, viendo esas reacciones que de pronto ese niño tuvo, y hoy en día muchos niños de su salón lo estén presentando, caigan en cuenta y digan como, oiga, venga, puede que yo esté cometiendo este mismo error y de pronto tengo que reevaluarme, como decías tú, y implementar una metodología diferente. Acercarse, aprender a acercarse aprender a conocer a los niños y a saber acercarse a los jóvenes. Bueno, a los niños o a los jóvenes, o a todas las personas, que en general no necesariamente tienen que ser
jóvenes, para uno no estar cerca de los adultos, a todos los seres humanos. Así es. Hay que aprender. Después de que terminaste tus 38 años de docente, ¿tuviste cercanía con algún alumno? O sea, de pronto esos alumnos que a veces, porque a mí me pasa, yo por ejemplo, a veces entro a Facebook y encuentro algunos de mis profesores, no sé, encontré el de matemáticas, encontré el de la banda y yo digo como, ay, los voy a saludar a ver cómo están. Porque uno siente lo que tú dices, crearon una cercanía con uno y a uno le parece bonito volver a tener ese contacto con ellos. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro, tengo historias muy lindas en relación a eso. Después de esta gran experiencia que acabo de compartir contigo, cambió totalmente la faceta. Yo he sido maestra en ese concepto de formar. Me gustaba coger la academia desde sexto hasta 11º. Me gustaba tener en este tiempo, bueno, no sé si todavía sea tan manejable la situación de coger un grupo. Es decir, a mí me daban en sexto un grupo para hacer la dirección del grupo, y una de las condiciones, eso era una condición que yo ponía a la condición académica del colegio. Decía, este es mi grupo y con este grupo termino en 11º. 11, claro. Sí, como directora de grupo, porque ahí aprendí que uno forma parte de ser esa mamá putativa, sí, comillas, del colegio. Entonces uno ya en sexto aprende a conocer los niños, porque son niños, son de 10 años, entonces está en esa tarea de ser mamá protectora, empieza a reconocer toda su condición de ser, siendo su familia, porque ya cambió la faceta de la señora, ¿no? Sí. Entonces ya hay más acercamiento, más puntual, más humano, ¿no? Más humano. Y me gustaba sacar los chicos de sexto a 11º grado. Tuve la oportunidad más o menos de sacar 3 promociones bajo esas condiciones. Todavía tengo por aquí de mi vecindario alumnos que nos saludamos y que ya son viejos, ¿no? Ya tienen, entre comillas, sus 30 y tantos años, y que se acuerdan de uno y que uno habla con ellos y que todavía comparte de tú a tú dentro de la madurez. Entonces hay muchas personas que uno todavía tengo. Hay un curso muy especial también que las chicas se casan, me invitan a la boda, he estado por allá, cosas muy cercanas, otras que me llaman y me dicen, bueno, una muy especial que se embarazó y tal, y me llamó y me contó y nos entramos a almorzar un día y charlamos de tú a tú. Son las amigas que uno educa para ser amigas en la adultez. Me gusta eso, lindo. ¿Sí? Lindo porque normalmente hoy en día los chicos a veces ni se acuerdan de qué profesores estuvieron y que ellos todavía se acuerden de ti y fuera de eso te tengan en cuenta para cosas importantes, quiere decir que tú fuiste una persona que realmente marcó muy positivamente sus vidas. Y en la parte de lo que es la educación pública, especialmente, los niños obviamente vienen de familias bastante, que le digo, con requerimientos económicos bastante marcados. Y ellos lo que menos piensan es llegar a una universidad, porque para ellos, bueno, en mi momento, ¿no? Porque hoy día hay muchas facilidades para ir a la universidad a nivel institucional, público. La educación ha generado muchas facilidades para que los chicos de educación pública vayan a las universidades. En ese momento no. En el momento en que yo estaba, y siempre desde que eran chiquitos se les generaba ese sentimiento de crecer, de que todo lo que uno se proponga lo puede hacer, los puede sacar adelante. Y ya más o menos en 9º, entonces ya empiezan a hablarles que la cuestión del futuro, que lo importante de prepararse a nivel intelectual, de tratar de sacar una profesión, etcétera. Empiezan a inculcarles esto. Y los va uno metiendo en ese enamoramiento para la vida, ¿sí? Generándole ilusiones, ¿sí? ¿No? Generando ilusiones. Cuando llego especialmente a un grupo 10º, y eso yo les llevaba la información de la universidad, mejor dicho todo, en 11º ya, que mira, que aquí la universidad, que tal día en tal parte, que no sé qué, y había, y otros días, no, profe, pero es que yo nunca, ¿cuándo voy a aspirar a pasar a la nacional? Eso, si no paso allá, ¿y con qué me sostengo? Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Le decía, vamos al SENA, vamos a trabajar con el SENA, yo me pedí, buscar información del SENA, bueno, aquí es una oportunidad, tú te presentas al SENA, vas a hacer tu carrera técnica y vas a trabajar, a estudiar, les habría uno expectativas de vida. Sí. Y al verlos hoy, doctores, abogados, tengo uno que es médico, pediatra, médico cirujano, pediatra muy lindo, un chino muy chévere, y verlos ya
en toda su gestión, un chico que tenía que era vago, y me encanta contar esta anécdota que es bien divertida. Este chico era un chico que yo protegía mucho porque era muy pila, pero era vago, no le gustaba hacer trabajos. No, pero en las evaluaciones el pelado era full, me ha hecho una explicación, eso parecía una grabadora. Y yo lo amparé hasta el grado 10º, porque siempre me quedaba perdiendo 3, siempre. Eso era todos los años desde. Y yo allá en las comisiones, mira, no sé qué, démosle la oportunidad y hágale, porque me parecía innecesario dejarlo repitiendo por sus capacidades, ¿eh? Eso desmotiva mucho. Y yo, bueno, lo tuve trabajando así hasta 10º. En 10º ya llegamos, claro, él ya tenía a su madrina ahí, que siempre lo sacaba adelante, entonces que hacía la recuperación, tal, y pasaba al siguiente grado. Y en 10º, obviamente, la costumbre ya se traía. ¿Sí? Eso, Gladys me ayuda, eso, Gladys, yo sé, porque como él venía en los grupos, porque era de mi grupo, yo era su mamá putativa, entonces ya confiaba. Y en 10º, el primer periodo, claro, eso perdió como 3, 4 materias, yo ni me acuerdo. Y entonces yo le digo, Santiago, este año tienes que trabajar y hacer las cosas bien, porque yo no te voy a ayudar. Pilas, de que te estoy diciendo. O sea, soldado advertido. Sí, pilas. Y así pasó hasta llegar a final de año. Y él, ojo, dio todos los periodos, porque él siempre perdía. Él siempre perdía porque los profesores decían no, porque los profesores decían, es que Gladys, es que él es muy vago y tiene que aprender así, bueno. Pero en 10º dije, le voy a poner el pare acá. Y efectivamente perdió 10º. Miren las contradicciones, ¿no? Él estaba tan seguro que yo siempre iba a estar ahí, que él no creía que había perdido 10º. O sea, quedó en shock. Sí. Yo salgo de la comisión de evaluación, me lo encuentro en el patio del colegio, furioso, bravo, y con el reclamo. ¿Cómo así que perdí el año? Y yo le dije, ¿cómo así de qué? Sí, es que me dijeron que yo había perdido el año. ¿Sí? ¿Yo te lo advertí o se te olvidó? Que yo no soy la que estoy estudiando. Y te lo dije desde el primer semestre, que no contaras conmigo, porque es que yo nunca voy a estar en tu vida. Claro. Bueno, se atacó a llorar, furioso, pataleaba, pero reacción furioso con la circunstancia. Ya llegamos al siguiente año a repetir 10º, yo seguir con sus compañeros, decía, porque yo siempre los tuve juntos. Sí. Fue tanta la fraternidad del grupo que todos los que entraron en sexto salieron en un 10º, a excepción de Santiago. De él. A excepción de Santiago. Fue dolorosísimo para él. Y entonces... Y supongo que para ti también, porque igual él hacía parte de la importancia de tu grupo. Sí y no. Sí, porque no estaba con el grupo. Claro. Y no, porque sabía que lo iba a hacer reaccionar. Le estás haciendo un bien. Exacto. Entonces, ya entrando a hacer un 10º, o 10º, y nosotros un 10º, me dice, Gladys, pero prométame una cosa. O profe Gladys, porque a ella no le dicen a uno de su nombre. Me dice, profe Gladys, prométame una cosa, que cuando su merced haga las actividades del curso, que usted me llama. Ay, me tiene en cuenta. Sí, yo quiero estar con el grupo, porque era tanto. Yo le dije, claro que sí, cuenta con eso, pero tienes que ser el mejor alumno. El mejor de la clase, porque tú tienes todo para ser lo mejor de lo mejor. Yo te decía, tú puedes llegar a ser presidente si te lo propones, porque eres muy inteligente. Si es así, cuenta conmigo. Hasta pido permiso para que te dejen estar en mis actividades. Me comprometo a pedirle permiso al profesor. Excelente. Fue el vuelco total. O sea, era el cambio que necesitaba él. Total. Era el mejor estudiante, el que sacaba el primer grupo, el primer puesto, todo. ¿Sí? Y cumplimos de parte y parte. Cumplimos. Hoy día él trabaja en todo esto, de audiovisuales y todo. Y él hizo SENA y luego hizo la carrera. Porque no. Entonces son cosas que le satisfacen a uno. Claro. Y vuelvo y enfatizo, la formación. Así es. ¿Qué es lo que tú hoy en día extrañas más del tema de ser docente y que hoy en día pues ya estás retirada y estás dedicándote obviamente a tu familia y a tu nieta, por ejemplo? ¿Qué es lo que más extrañas de la docencia? Yo digo que todo. Yo creo que yo nací para ser maestra.
Y yo creo que culminé mi etapa siendo maestra en las mejores condiciones, ¿no? Sí. Porque cumplí muchos objetivos en relación a la misión misma de contribuirle a las personas, a las nuevas personas que llegaban a la vida de uno, porque son muchos los estudiantes que pasan por la vida de uno y que uno los ve con éxito y que han salido adelante y que tienen una vida construida. Entonces, uno siente que cumplió la tarea. Y hay una anécdota muy linda que, no sé, valdría la pena anotar los niños que no tienen las mismas capacidades. Sí. Yo tuve un estudiante que tenía problemas de aprendizaje, ¿sí? Pero este estudiante, cuando llega a sexto, que es del mismo grupo que te estoy contando, obviamente a él le quedaba muy difícil aprender, ¿sí? Él le costaba hacer los trabajos, las tareas, uno le hablaba de una cosa, él entendía otra, etcétera. Pero había algo tan importante en su esencia como persona, que era una persona perseverante, desde chiquito. Él llegaba y hacía el taller mal, o hacía la evaluación mal, o qué sé yo, iba y le decía, profesor o profesora, ¿en qué puedo mejorar? Por favor, dígame, ¿qué hago para mejorar? Eso era su regla. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo no, bueno, está bien. Entonces cogía lo básico, ¿no? Lo mínimo. Bueno, vas a hacer esto y lo vas a hacer A, B, paso por paso. Si me lo haces bien, todo está bien. Y él se esforzaba, este no le quedaba completo. Y este no te, yo lo puedo volver a hacer, decía. Y volvía y lo hacía. Y así empezamos a trabajarlo. Obviamente el contexto docente pues no tenía la misma sensibilidad y ahí me tocó luchar muchísimo por él, en donde trataba de generar el discurso que te estoy compartiendo. Dice, él es diferente, pero tiene perseverancia. Él quiere. Se Su esfuerza. sentido humano, ¿cómo se lo vamos a negar? Si uno sabe que la vida no necesariamente es el conocimiento como tal, yo puedo tener otras habilidades con las cuales puedo crecer. ¿Por qué lo voy a dejar repitiendo? Cuando yo sé que así puedes repetir el curso 10,000 veces, nunca lo va a superar como se supone que debería ser. Cojamos lo básico, lo mínimo. Y terminó bachillerato. Terminó el bachillerato y la mamá dijo, él quiere ir a la universidad, ¿no? Y ella lo colocó porque me decía, profesora, ¿yo cómo lo voy a llevar a la universidad usted? Llévalo, que él sabe afrontar las cosas. Claro. Él se le educó para eso. Y se le acompañó para eso. Llévalo. Y lo llevó a una universidad, pues, que llamamos de garaje, ¿no? Como para... Y alcanzó a estar como 2 meses, mes y medio, y fue, le dijo a la mamá, no, yo no puedo. Porque yo me hablaba con la mamá, dijo, no, ya me dijo que no podía. Y yo le di cuenta que así iba a dar cuenta, porque es que en la universidad no va a encontrar a los compañeros que tenía en el colegio, ni a la maestra que tenía en el colegio, va a encontrar la realidad de la vida. Claro. ¿Sí? Y él se dio cuenta de que esa realidad existía y que tenía que afrontarla de otra manera. Y que no era fácil, ¿no? Y no era admirable, admirable. Se va y dice, mami, me quiero ir para el ejército. Y entonces la mamá le dice, pero mijo, ¿cómo así? No, fue y se presentó, pues obviamente en los exámenes no pasó. Y sin embargo allá iba, perseverante. Mire, póngame a hacer lo que quiera, pero yo quiero estar acá en el ejército. Lo recibieron. Hizo su carrera, bueno, lo que tenían que hacer en eso, que tienen que ir allá a sacar la libreta militar, que ya me he olvidado todo ese término. Y él sacó su libreta militar y él tenía una habilidad que tú no me vas a creer para todo lo que era sistemas de tecnología. El chino se movía en ese computador, la cosa O sea, era más... su punto fuerte. Su punto fuerte. Hoy día trabaja en eso. Él tiene todo su desarrollo como persona de supervivencia laboral, lo maneja a través de todo lo que son los sistemas de computadores. No necesito ni biología, ni idiomas, ni nada de esas cosas para ser persona. Pero eso depende de cómo uno detecte como maestro
esa tarea. Es que esa es la tarea del maestro, que eso, pues hoy día no sé, espero que sí existan muchas personas que tengan ese carisma, ¿no? Pero es que esa es la idea del maestro, Claro. sacar personas avantes para sobrevivir en toda su condición de existencia. Esa es la razón. Bueno, para mí, ¿no? Sigo siendo insistente de mi concepto, ¿no? Eso. Pero qué bonito lo que nos cuentas, esa última historia que nos contaste me parece algo muy motivacional, porque no creas que hay niños que les sucede eso, hay niños que persisten y persisten y de pronto en algún momento no han dado con una docente como tú que los anima a seguir y a que no pierdan esa habilidad tan bonita, sino los trancan. Y entonces el niño ya no vuelve a insistir, el niño ya se queda ahí en el de no pude, no puedo. Por eso está tan importante la percepción del maestro con la familia, ¿no? Sí. Él gozaba de una familia muy especial, por supuesto, que se conectaba, ¿no? Que se conectaba, porque bueno, al fin los carismas y las empatías con las personas que uno se encuentra, ¿no? Porque hay maestros que pues, no logran contactar mucho con la familia y otros que Sí. sí logramos, qué sé yo, y eso facilita mucho que las circunstancias se favorezcan para Claro. que estas personas salgan adelante. Y ese es el trabajo. Por ejemplo, los niños hiperactivos. Yo tuve una niña hiperactiva impresionante que aprendía así, excesivamente de un alto nivel de cognitivo. Y cuando doy cuenta de que la niña no le queda fácil dentro del común del grupo, que hay que estar en otro sitio porque las condiciones eran la niña indisciplinada y la niña que se vuelve un poquito violenta porque los maestros, claro, la niña criticó en la canzona que se para en la cabeza, porque todo lo hace muy bien, toda su parte académica es excelente, pero como es tan ágil, le sobra tiempo, ¿sí? Sí. Para aprendizaje. ¿Y qué pasa ahí? Conectarse uno con la familia, mira, pasa esto, esta chica hay que llevar la psicología, hay que tratar de no sé qué, hay que tratar para que el coeficiente intelectual podamos manejarlo, y ya hacemos todas esas vueltas con toda la parte de psicología y de la IPS de ese momento y todo. Logramos sacar el informe académico de la niña para llevarla a un colegio que cumpliera con las expectativas de la niña. Pero esos son particularidades en las cuales uno reconoce el contexto, que es lo ideal que haga uno eso de maestro, Sí. ¿no? Es lo ideal que uno pudiera poder ofrecer ese apoyo y darse uno cuenta de que puede colaborar en eso. Sí, mira que son dos extremos grandes, ¿no? Primero Sí. que no lograba y el segundo que estaba volado, ¿no? Una pelada que es, inclusive es familiar de Santiago, el chico que te contaba que era, No. sí, era así. Mejor dicho. Eran de los pilas de la intelectualidad, de su coeficiente intelectual. Bueno. Pero lindo lo que tú dices, porque fuera que tú viste la parte humana de los alumnos, los creaste con unas buenas pautas para que ellos salieran, salieran clasificados para poder estudiar y lo que tú misma dices, te enfocaste mucho en sus valores y demás, también tuviste como esa unión con las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, nos contaste dos casos muy diferentes, pero tú supiste cómo ayudar a las familias a identificar esos temas importantes y esas cualidades que tenían sus hijos, que hubiera sido otra docente de pronto un poco desinteresada en el tema, no hubieran sabido que los chicos necesitaban de pronto una atención diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, mira el niño que tú nos contabas, que su atención, o sea, él persistía y persistía, pero todos eran conscientes de que él podía llegar hasta cierto punto y ya. Y aún así, mira todo lo que él alcanzó, porque tú lo dejaste fuera de ayudarlo en el tema del colegio, supiste orientar a su familia para que supiera llevarlo por un buen camino. Y hoy en día él logró muchas cosas que de pronto desde esto nadie se imaginó. Entonces, qué bonita esa parte también de que tú tuviste un acompañamiento familiar y llegaste a tener un impacto no solamente educativo, sino un impacto más allá de lo educativo en un niño. Sí, no, hay muchas historias. Es decir, si yo quisiera hacerte una recopilación, hay muchas historias en las cuales uno se satisface, ¿no? Sí. Yo de las cosas, cuando yo me retiro y todo, yo les decía, y siempre lo digo con mucho gusto, ¿no? Definitivamente mi razón de existir fue la de ser maestra. Fue lo mejor que hice como tal y me satisfago. Y realmente fue una oportunidad de existencia y de vida muy chévere. Y qué extraña uno de los estudiantes. Yo creo mucho en la energía, ¿no? En la Sí. vibra, ¿no? Y los jóvenes son vida. Así sean canzones, así sean que le saquen el mal genio a uno, o sea, pero son una maravilla. Para mí eso era como la fuente del sol para el planeta.
decir, yo las cosas que más extrañé fueron mis chinos, ¿sí? Mi contenido, claro que los compañeros por supuesto que también, pero la esencia misma eran los chicos. Yo nunca quise, siempre me ofrecieron cargos administrativos en relación a ser coordinador y todo. Yo decía, no, yo prefiero el aula. Sí. Yo me siento en el aula, porque yo sentía que en el aula hacía lo que consideraba que era la tarea que había que hacer, formar, educar, ayudar para sobrepasar pues todas esas cosas que la humanidad en una u otra manera, hablándolo en términos muy grandotes, requiere, ¿no es cierto? Para la sociedad, para la finalidad de la condición de ser, ¿no? De todos los seres humanos. Sí. Porque en eso estamos, tenemos que apoyarnos en eso. Por eso hay que mirar tanto la escuela y la familia, ¿no? Que pues hoy día están demasiado vulneradas, ¿no? Que la disfunción de las familias es muy marcada, ¿no? Sí. Y es eso cierto. no ayuda muchísimo. Es decir, es un vacío muy grande para los jóvenes, que no hay como esa compenetración de familia, ¿no? Pero bueno, ahí se hace y se satisface de lo que uno logró hacer, que es lo más importante. Eso sí es verdad, Gladys, y de verdad te agradezco mucho estas historias tan valiosas y todos los consejos que nos has dado, porque, o sea, yo no soy obviamente docente, pero no quiere decir que todos los consejos y todo lo que tú nos has contado no me puede llegar a enriquecer a mí como mamá. Entonces, de verdad que te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste en ir a contarnos todo esto, porque espero y sería maravilloso que muchos docentes hoy en día pudieran escuchar esta historia y de pronto volver a implementar muchas de las cosas que nos estás contando que se implementaban antes y que se han perdido hoy en día. Qué bonito sería eso, enfocarnos un poquito más en la parte humana, que puede que algunos docentes aún lo tengan, como puede que no. Entonces esperamos Sí. que con este video toquemos corazones de muchos docentes y vuelvan a esa parte humana tan bonita que es de los Sí. niños, ¿no? No, pues muy rico y gracias de verdad, porque contar la historia de uno es muy rico, ¿no? Sí. Hacer evidente unas realidades que uno tuvo de su transcurrir de vida dentro de su profesión. Eso es muy, muy amable para uno. Y de pronto un poquito de, ¿qué le digo yo? Dejar un poquito de inquietudes, ¿no? De no salirse de lo que tú acabas de resaltar, ¿no? Sí. Formar es muy importante para la humanidad. Hay que educar para la humanidad. El conocimiento ya está hecho. Así es. Ya hay otros que lo están siguiendo, haciéndolo y todo, y ellos, los científicos se encargan de eso. Así es, Gladys. Muchas gracias por No, tu tiempo, Chinita. por tu dedicación. Qué maravillosa conversación. No, a ti, un gentil de tu parte. Sabes que las puertas de Tertulia 360 siempre están abiertas para ti, y todos los docentes que quieran venir a contar sus historias, bienvenidos sean, porque de verdad que enriquece muchísimo. Claro, me parece un evento interesante de parte tuya. Estás en esta tarea tan bonita de recopilar todas esas informaciones. Bueno, mis queridos oyentes de Tertulia 360, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Espero que todas las historias y consejos que nos contó el día de hoy Gladys sean muy edificantes para todos ustedes. Por favor, no olviden comentar, conversar y compartir este episodio. Nos vemos en un próximo capítulo. Tertulia 360. Contando experiencias.